Bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida, donde queremos conocer una enfermedad que produce más de 800.000 muertes en el mundo al año, la cirrosis hepática. Si no se trata a tiempo, puede provocar daño irreparable al hígado y afecta especialmente a personas mayores y 2 veces más a los hombres que a las mujeres. La causa principal es el alcohol y las hepatitis. Hoy aprenderemos entonces de cirrosis hepática porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Para comenzar a conocer más de la cirrosis hepática, damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez. Bienvenido, director médico de las clínicas Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial. Doctor, lo primero que vamos a hablar hoy día es de la cirrosis hepática, ¿no? Sí, cómo no, la cirrosis hepática es una enfermedad, Mario, crónica, inflamatoria, la cual pues produce la pérdida de las células normales con su función del hígado y las reemplaza con un tejido de cicatriz, un tejido fibroso, el cual no tiene función alguna. Bueno, siempre que se hablaba en los tiempos anteriores cirrosis hepática, uno decía es un borracho. Pero después uno empezó a escuchar cirrosis hepática, tomaba mucho, no ha tomado nunca alcohol y tiene cirrosis hepática. Entonces, hay dos cosas distintas. Claro que sí, Mario. El alcohol es probablemente la causa número 1 en el mundo de cirrosis hepática. Sin embargo, existen otra serie de enfermedades las cuales pueden conducir a la cirrosis hepática. Ese daño en el hígado que lo estoy viendo ahí, doctor, es irreversible, porque siempre en el cuerpo humano el hígado está de este color café. Sí, bueno, el hígado, si lo miramos acá, Mario, el hígado se encuentra en el cuadrante derecho superior de nuestro cuerpo, en ambos hombres y mujeres, y tiene este color rojo oscuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un órgano que posee bastante sangre, es un órgano que posee hierro, y eso le da ese tipo de color. Y parece que el hígado reacciona frente a muchas cosas, porque yo que soy el paciente número 0, en una oportunidad no hace mucho le dije yo que mis índices estaban muy altos, las enzimas hepáticas, 5 o 6 veces por lo que tenía que ser. Claro que sí. Y nos asustamos, pero finalmente el médico encontró que había un remedio que yo tenía que sacar y saqué ese remedio, solucionado el problema. Claro, porque el hígado, Mario, es uno de los órganos más nobles que tenemos en nuestro cuerpo. Ese hígado tiene diferentes funciones, pero una de esas funciones es la de metabolizar, digerir en forma simplística todos los medicamentos, todas las toxinas, es decir, desintoxicar nuestra sangre. Bueno, también, como soy el paciente 0, en alguna oportunidad me han dicho, tenga cuidado, que tiene el hígado graso. Sí, bueno, el hígado graso es una de esas condiciones que las personas en la calle toman muy a la ligera, especialmente, inclusive, algunos de nuestra profesión lo toman muy a la ligera, pero sin embargo, el hígado graso es una de esas condiciones, Mario, la cual puede conducir a una condición conocida como esteatohepatitis no alcohólica, que es que ya empieza a haber un grado de inflamación, es decir, empieza el hígado graso y luego viene a esta segunda fase del hígado graso donde empieza a haber una inflamación, y si seguimos con esa inflamación, pues entonces llega a producir tejido fibrótico de cicatriz que va a conducir a una cirrosis hepática. Pero eso se puede, parece, revertir, doctor, a través de una dieta, de una forma de vida distinta. Y claro que sí. Hoy en día el hígado graso como tal no es un proceso inflamatorio, solamente nos referimos al depósito de grasa en el hígado, y eso pudiese ser reversible si adoptáramos estilos de vida un poco más saludables, si hiciéramos ejercicios, si bajáramos de peso, si nuestra dieta estuviese un poco más controlada. Bueno, eso es otra cosa que la hemos dicho en todos los programas. Todos. Pero ¿por qué el alcohol precisamente le hace tanto daño al hígado? Bueno, Mario, porque el alcohol es una de esas toxinas, las cuales cuando entran a la circulación del hígado, entra en contacto con esas células hepáticas y entonces las va destruyendo. Es tóxica, es dañina a esas células hepáticas, lo que resulta en ese tejido de cicatrización, fibrosis, que va dañando poco a poco el hígado a medida que seguimos bebiendo alcohol. ¿Esto puede ser mortal?
pudiese ser mortal, claro que sí. Si nos damos cuenta de toda la función por la cual el hígado es responsable, entonces no duraríamos un momento en dejar de tomar alcohol y todo eso, porque supiéramos en un segundo de que si el hígado no funcionara, pues usted moriría. Es imposible vivir sin un hígado. Aquí hay una pregunta para usted, doctor. Adelante, por favor. Hola, yo soy Marcela Ramírez de México y tengo una pregunta. ¿La cirrosis hepática afecta de igual forma a hombres o a mujeres? ¿Y cuál sería la razón? Muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta, porque la realidad es que nosotros vemos que nos afecta mucho más a los hombres. Y la razón por la que afecta mucho a los hombres es porque creo que existen mucho más problemas de alcohol en los hombres que en las mujeres. Tengo otra pregunta, la vamos a hacer ahora. Hola, soy Daniel Plazola y me encuentro en México. Quisiera saber si es mito o realidad que en su primera etapa la cirrosis hepática es una enfermedad silenciosa. Muy buena pregunta, eso es real. En su primera etapa el hígado es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque toma la destrucción de muchísimas partes, muchas células del hígado antes de que nosotros empecemos a ver alguna de las sintomatologías relacionadas a esa pérdida de función como tal del hígado. ¿Y por qué afecta principalmente a personas mayores y a los hombres? Bueno, afecta mayormente a los hombres, Mario, por la razón de que yo creo que hay una incidencia muy alta de alcoholismo en los hombres cuando lo comparamos a las mujeres. Entonces, esto es una combinación de cosas, ¿verdad? La edad juega un papel importante. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos envejeciendo, ya el hígado no es el mismo. El hígado ha decrecido en su función. El hígado ha decrecido en la parte de poder metabolizar más eficazmente el alcohol y las diferentes toxinas. Ahora yo me he dado cuenta, doctor, que hay personas que tienen una resistencia muy alta al alcohol. O sea que pueden tomar mucho alcohol y no les pasa nada. Cuando hay otros, por ejemplo yo, si tomo más de 2 copitas no me siento bien, pero hay gente que puede tomarse 2 botellas y se siente bien. Y ellos son seguramente los que están en la primera línea de la cirrosis. Claro, y lo que pasa es, Mario, bueno, ambos de ellos pudiesen entrar en esta línea de cirrosis, pero usted tiene toda la razón. El alcohol no es solamente el único componente que conlleva o el único factor de riesgo que conlleva una cirrosis hepática. Existen factores también ambientales, estilo de vida, y existen factores genéticos que nos predisponen a nosotros como individuos a tener un riesgo más alto o más bajo de una enfermedad hepática. Al regresar, usted nos va a mostrar cómo se ve un hígado con cirrosis hepática, pero después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida con Univida. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí está el doctor Rodríguez para mostrarnos ahora este hígado que tiene una cirrosis hepática. Claro, Mario, y si observamos aquí, vemos un hígado que es completamente normal. Es una superficie bastante lisa, una superficie de color marrón, oscuro por la sangre, por el hierro, etc. No existe ningún tipo de irregularidad en todo el contorno del hígado como tal. Sin embargo, cuando miramos acá, vemos un hígado que está deformado, que tiene estos granulomas, estas áreas fibróticas como esta de color amarillento. Este hígado es un hígado que ha cambiado el color, que ha cambiado su contorno, que ha cambiado toda su superficie, ya no es lisa. Ahora vemos todo esto. Y todo esto que estamos viendo es un hígado cirrótico, un hígado que ha creado la fibrosis. ¿Y por qué ese color amarillento? Bueno, el color amarillento, Mario, porque esto es un tejido de sanamiento. Aquí no entra sangre. Esto es un cambio de células que han sido reemplazadas, donde en este lugar pues no llega mucha sangre, porque es un tejido de cicatriz, como cuando nos hacemos una herida y cicatriza de una forma mal, como un queloide, por ejemplo, donde ya no llega mucha sangre y es un tejido de cicatriz.
¿Y por qué, doctor, cuando tenemos problemas al hígado nos ponemos amarillos? ¿Por qué el iris en el ojo se ve amarillo? Claro. ¿Por qué todo amarillo? Bueno, todo amarillo, Mario, pues en parte porque el hígado es responsable por la producción de la bilirrubina. Y la bilirrubina pues se almacena en este órgano que vemos acá de color verde que se llama la vesícula biliar. La vemos también en esta parte de acá. Sin embargo, cuando el hígado está completamente funcional, no hay problema de obstrucción ni nada por el estilo. Sin embargo, cuando esto sucede, que existe todo este hígado que ya ha perdido mucha de su función, entonces la bilirrubina no se puede, número uno, almacenar o no se puede metabolizar como normalmente nosotros lo hacemos. Empiezan a subir los niveles de esa bilirrubina en la sangre y se tiende a acumular en partes como en la piel, como en la esclera, en los ojos, debajo de la boca, en la palma de las manos. Vemos todas esas diferencias. Ahora, me imagino que alguien está viendo este programa y dice, a mí mi familia me dice que estoy tomando mucho. ¿Cómo puedo yo saber en qué condiciones está mi hígado? Bueno, una de las maneras de saber, Mario, es pues yendo al doctor, ¿verdad? Ya. Vamos al doctor y el doctor nos hará una serie de análisis, especialmente de sangre, donde él podrá tener una visibilidad mucho mayor y objetiva de cómo está funcionando su hígado. No solamente por las enzimas hepáticas, sino también por algunos parámetros que medimos en la sangre que nos dicen cómo está la función del hígado, y esos parámetros se miden por la coagulación y también por una proteína que tenemos en la sangre, la cual el hígado es el responsable por sintetizarla, por su fabricación, conocida como la albúmina. ¿Es silencioso este proceso o tenemos algunos síntomas? Bueno, es un proceso silencioso cuando nos referimos a que al comienzo de la enfermedad, la mayoría de las personas no tienen síntomas porque lo que estamos experimentando es un proceso inflamatorio a raíz de cualquier condición médica que lo pueda afectar. Luego, a medida que va transcurriendo el tiempo y se va cicatrizando el hígado, más pérdida de función ocurre y luego empezamos a desarrollar los síntomas que todos conocemos o que nosotros en la medicina conocemos como los síntomas relacionados a una insuficiencia hepática por cirrosis hepática. O sea, cuando ya los síntomas, habría que decir la enfermedad ya está avanzada. Claro que sí, cuando vemos estos síntomas ya es una enfermedad avanzada, a pesar de que existen algunos síntomas que quizás las personas lo tomen muy a la ligera porque son síntomas que lo puedes ver en cualquier otra enfermedad o porque son algunos indicios de que los cuales uno no le presta mucha atención porque no te cambia el diario vivir, no te hace sentir mal. Por ejemplo, muchas de las personas desarrollan una ginecomastia. ¿Qué es eso? Los hombres se le desarrollan los senos, los pechos pues se le botan un poco más, la palma de las manos se le pone bien roja, especialmente en la parte del dedo, el dedo grueso o gordo de la mano, y también sufren una atrofia testicular. Los testículos en los hombres se ponen más pequeños. Ah, mira, todos esos cambios, ¿eh? Todos esos cambios. ¿Pérdida de deseo sexual también? La pérdida del deseo sexual, y una de las razones es esa, y la vemos como los testículos se van reduciendo. Sí, cómo no. Voy a revisarme el hígado. Tengo una pregunta, doctor. Hola, mi nombre es Oriana Díaz, yo soy de Venezuela. Quería preguntar, aparte del excesivo consumo de alcohol, ¿qué otros factores de riesgo existen para que se produzca la cirrosis hepática? Bueno, la cirrosis hepática tiene muchísimos factores de riesgo. En realidad, la cirrosis hepática es una de esas enfermedades que nosotros tenemos como algún control sobre ella si pudiésemos eliminar algunos de esos factores de riesgo. Usted acaba de mencionar uno de los más importantes, y es el alcohol, pero no solamente el alcohol, también las hepatitis, ¿verdad? Hepatitis que se convierten en hepatitis crónicas, como por ejemplo la hepatitis B, la hepatitis C.
eso se puede. ¿Cómo podemos controlar la hepatitis B y la hepatitis C? Bueno, la hepatitis B con la vacunación, las campañas de vacunación. La hepatitis C, pues la podemos controlar protegiéndonos, ¿verdad?, de usar agujas y intercambio de agujas. Podemos protegernos sexualmente porque es un tipo de hepatitis, tanto como la B, que se puede adquirir sexualmente. También nos podemos proteger y podemos prevenir eliminando, por ejemplo, o regulando nuestra dieta. ¿Por qué? Porque si comemos una dieta que es alta en grasas, pues entonces esas grasas se pueden acumular en el hígado, produciendo un hígado graso que puede conllevar en un futuro a un proceso inflamatorio crónico, el cual conduce a una cirrosis hepática. Entonces, esas son las otras enfermedades que pueden dañar nuestro hígado, porque también la acumulación de hierro dicen que es malo. Mario, tenemos un sinnúmero de enfermedades. Por ejemplo, esa misma que acaba de mencionar usted, esa es una enfermedad conocida como la hemocromatosis, que es la acumulación de hierro en las diferentes partes del cuerpo, pero principalmente ahí en el hígado, que puede conllevar una cirrosis hepática. Tenemos también la enfermedad de Wilson's, que es una acumulación de el copper, de cobre en el hígado, ¿verdad? Y es una enfermedad que nosotros podemos adquirir. Hay una otra enfermedad que se llama la enfermedad de deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Es una enfermedad que afecta no solamente, mayormente a los pulmones, pero que también pudiese traer pues efectos dañinos al hígado y que pudiese terminar en una cirrosis hepática. Y estas enfermedades, como habíamos hablado en un programa anterior, cuando hablábamos de la colitis ulcerosa y cuando hablábamos de la enfermedad de Crohn's, la famosa cirrosis biliaria primaria y también la esclerosante primaria. Esos son los términos en español, me parece. La esclerosis primaria debe ser. Sí. Bueno, lo que me gustaría es saber también si esto es hereditario, pero veámoslo después de estos mensajes. Bien, doctor, quedó pendiente si esto podría ser hereditario. Y claro que sí, Mario, existen una serie de estudios los cuales se ha demostrado que existen genes que se han identificado que pues, pudiesen predisponer a personas, a familias a desarrollar la enfermedad. Le voy a proponer un tema. Hagamos un programa especial sobre toda esta cosa hereditaria, sobre la prevención hereditaria, porque se hacen unos exámenes, por ejemplo, en el caso del cáncer y seguramente en otras enfermedades también. Sería bien, yo diría, bien educativo para nuestra audiencia. Y yo creo que sí, sería bien educativo, especialmente en esas personas que tengan en realidad en su familia algún familiar que haya desarrollado la enfermedad. El hecho de que una persona tenga un gen que haya sido identificado como elevar el riesgo de desarrollar una enfermedad, no quiere decir que si otro tenga ese gen la va a desarrollar como tal, especialmente si no existe una historia familiar. Pero sí es importante poder pues educar a la población de cuándo y cómo se deberían hacer estos exámenes de tipo genéticos hereditarios para poder prevenir, quizás, si se pudiese de alguna forma, pues una enfermedad. Volvemos a lo que estábamos entonces, a los hígados enfermos y sanos. Sí. El sobrepeso, del que hablamos casi en todos los programas, ¿es factor de riesgo? Claro, extremadamente importante porque volvemos al punto número uno, el factor de la grasa. El factor de la grasa, la acumulación de esa grasa en el hígado que pudiese potencialmente conducir a un proceso inflamatorio del hígado que con el tiempo pudiese pues tener esa fibrosidad, pudiese convertirse en tejido de cicatrización, el cual puede conllevar a esa cirrosis hepática. ¿Qué complicaciones podría ocasionarnos la cirrosis hepática? Bueno, primeramente tenemos que entender cuáles son todas las funciones del hígado como tal para entonces poder saber exactamente cuáles son las complicaciones. Número uno, el hígado nos detoxifica la sangre como tal. Entonces, si no puede, botar toda esa serie de toxinas las cuales tenemos en nuestra sangre, pues entonces eso puede traer problemas en el cerebro, problemas como cuáles, como pérdida de la razón, la persona se confunde, la persona no conoce, eso es uno de los problemas que pasan. Número dos,
la cirrosis, el hígado es responsable por producir los productos de coagulación. Si el hígado no está funcionando, pues entonces podemos sangrar excesivamente y podemos fallecer de sanguinar, ¿no? Porque el hígado no está trabajando. Y también el hígado está envuelto en el proceso de la inmunidad, es decir, presenta células que están bien envueltos en los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo y pudiésemos estar expuestos a muchísimas infecciones, etc. Mientras yo estudiaba el programa de hoy día y viendo las preguntas, las que me llamaron la atención muchísimo era, por ejemplo, que la presión alta en las venas del hígado. Claro, la presión alta en las venas del hígado, ¿por qué? Porque existe este mecanismo de fibrosis, ha destruido el hígado y entonces aumenta la presión alta, aumenta la presión no solo en las venas del hígado, sino que eso se traduce hacia el esófago y se crean varices en el esófago, se crean varices en el estómago que pudiesen sangrar y la persona pudiese desangrarse. Eso es lo que porque decía hinchazón en las piernas. Hinchazón en las piernas porque el hígado es responsable por la fabricación de mantener un balance, ¿verdad?, de el líquido en nuestro cuerpo por una molécula conocida como la albúmina, que es una proteína. Cuando esa albúmina está en niveles bajos, pues entonces el líquido se acumula en todo el cuerpo y no es solamente en las piernas, sino también en el abdomen. Y usted probablemente haya visto algún paciente cirrótico como tiene un abdomen completamente distendido y eso es líquido dentro del abdomen. Pero es increíble todo lo que produce agrandamiento del vaso, infecciones, desnutrición, acumulación de toxinas en el cerebro, hasta en el cerebro. Hasta en el cerebro, Mario. Por eso dije al principio del programa que el hígado es uno de los órganos más nobles que tenemos porque tiene una serie de funciones que son primordiales, esenciales para nuestro para poder sobrevivir y que sin él nosotros no pudiésemos sobrevivir. Bueno, de los 60 programas siempre hemos dicho no beber alcohol en exceso, ¿no? Correcto. Especialmente si tiene cirrosis, bueno, nada. Alimentación sana. Alimentación sana y en este caso porque existen muchas toxinas como la aflatoxina, que es una toxina que se ven en los manís, que no están en una buena condición y las cuales son tóxicas para nuestro hígado. Peso saludable. Saludable, una vez más. Puede haber acumulación de grasa en el hígado que pudiese conducir a una cirrosis. Hay que cuidarse de la hepatitis con el asunto de las agujas. Seguro que sí, las agujas y no solamente las agujas, el sexo, porque ambas hepatitis se pueden transmitir por el sexo, la hepatitis B y la C, que son las dos hepatitis más comúnmente asociadas a la cirrosis hepática alrededor del mundo. Bueno, y esto me parece que es bastante común, doctor. O ¿sí? sea, porque no siempre es mortal, porque la gente en cierto momento se detiene y empieza a cuidarse. Pero estos programas que estamos haciendo principalmente lo que pretenden es educarnos nosotros. Aprendo yo, aprendo el público. Claro. Gracias a usted por compartir sus conocimientos con nosotros. Ahora, tengo entendido que el hígado se regenera. El hígado tiene un potencial de regeneración, eso es correcto. En realidad nosotros podemos coger un hígado y trasplantar un pedazo de hígado entre una persona y ese hígado tiene el potencial de poderse regenerar. Lo que pasa es que el hígado aquí cuando llega a una cirrosis hepática no se regenera porque ha estado bajo un proceso de inflamación constante de toxinas las cuales han generado una fibrosidad y ese tejido fibroso no se regenera. Nunca me imaginé que el hígado tenía tantas funciones y tanta importancia en el cuerpo humano. ¿Se puede trasplantar un hígado sano? Claro que sí, se puede trasplantar un hígado, claro. Bueno, yo he tenido hasta experiencias de que han cambiado las formas de vida de la persona después de recibir un hígado que empezó a tomar costumbres del propietario de ese hígado que falleció esa persona y por eso se lo trasplantaron. Y es algo extremadamente interesante porque lo vemos no solamente en los trasplantes de hígado, sino en pacientes que han tenido trasplantes de otros órganos. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Siempre un placer. Salud es vida. Estamos con ustedes como siempre. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Hasta la próxima. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.